Entonces, dentro de este contexto, los temas que vamos a tratar son los siguientes. Vamos a revisar lo que son parámetros de liquidaciones, ¿sí? En qué interfiere nuestra prima en tipos de nómina, en tipos de contrato, en conceptos de nómina, ¿sí? En ingreso de personal que debemos de tener en cuenta cuando hacemos el ingreso de nuestros colaboradores como tal, para que nos liquide la prestación de manera correcta. Y claro está, vamos a hacer ejemplos para liquidar prima desde el módulo de nómina, desde su propio módulo y ya sea total o parcial con el respectivo ajuste. ¿Listo? Bueno, para dar inicio, entonces vamos por herramientas, parámetros utilitarios, parámetros particulares, liquidaciones. En esta pestaña de parámetros de prestaciones vamos a darle clic derecho modificar para que nos habilite la opción y poder asignar los parámetros correspondientes. En base para prima, iniciamos explicando y aclarando para qué funciona cada uno de estos parámetros. Entonces tenemos básico más promedio independiente de cualquier parámetro. Tenemos básico independiente de cualquier parámetro, básico más promedio con base a parámetros de ingreso y promediar con base a parámetros de ingreso. Para dar una explicación un poco más clara, hemos preparado un Excel en el cual vamos a dar una explicación con algunos ejemplos. Entonces, para básico más promedio independiente de cualquier parámetro. ¿Cómo realiza el procedimiento del programa? Entonces, de esta manera, tomamos, por ejemplo, un sueldo de 1.000.000, ¿sí? El auxilio de transporte. Tenemos la suma de otros devengos. ¿De qué? En este caso, del periodo asignado, desde la fecha de causación de la prima ingresado en el ingreso de personal hasta ya sea el 30 de junio o la fecha parcial que le hayamos asignado al momento de liquidar, ¿sí? Se hace un promedio únicamente ¿de qué? De la suma de los devengos adicionales que hacen base para nuestra prima. En base para prima tenemos la suma de lo que es el sueldo, el auxilio de transporte y el promedio adicional de los conceptos que hacen base. Con ello ya tomamos lo que es el valor de la prima calculada. Teniendo en cuenta que cuando dice independiente es porque no valida marca de sueldo variable y tampoco valida un cambio de salario. ¿Es claro hasta el momento? Bueno, entonces continuamos con el siguiente parámetro, básico independiente de cualquier parámetro. Vamos nuevamente al Excel, en donde nos va a tomar únicamente el sueldo, el valor de auxilio de transporte, lo sumamos y esa sería la base para nuestra prima, como en este ejemplo. ¿Listo? Y aquí ya tomamos el cálculo para la prima. Continuamos con básico más promedio con base a parámetros de ingreso. Cuando dice un básico más promedio es exactamente el primer procedimiento que ya explicamos. Pero ¿cuál es la diferencia en este parámetro? Que dice que es en base a parámetros de ingreso. ¿Qué quiere decir? Que me va a validar la marca de sueldo variable en ingreso de personal y me va a validar si hay un cambio de salario, ya sea en los 3 o 6 meses, en los últimos meses. ¿Listo? Esta marca va ligada a una que vamos a explicar más adelante, donde vamos a decidir si es sobre los 3 o los 6 últimos meses que me va a tomar o que me va a validar el cambio de salario. Y tenemos el promediar con base a parámetros de ingreso. Entonces, vamos al Excel nuevamente, en donde si él va ligado directamente con la marca de sueldo variable. Al elegir ese parámetro y que él identifique que en el ingreso de personal tenemos una marca de sueldo variable, me va a pasar a hacer un qué, un promediar todo.
que es la suma de todos los devengos que hacen base en este caso para la prestación de 6 meses completos o hasta la fecha en donde vamos a hacer la liquidación de prima parcial, si ese es el caso, los va a sumar y esa va a ser el promedio total, ¿sí? Con ello vamos a sacar la base para la prima y posteriormente, pues, el cálculo de nuestra prima. Al el no validar la marca de sueldo, digamos que él no la encuentra en el ingreso de personal que tiene una marca de sueldo variable, lo que va a realizar con este último parámetro es un sueldo más auxilio de transporte. Así que si debemos o tenemos un concepto que hace base adicional para nuestra prima, con este último parámetro él no lo va a tener en cuenta, simplemente va a tomar sueldo y auxilio de transporte. Bueno, entonces quisiera saber si hasta el momento en esta primera parte de la parametrización tenemos alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces tenemos una pregunta, dice, no me queda claro la diferencia entre el tercero y el cuarto. Bueno, básico más promedio con base a parámetros de ingreso. Vamos a explicar nuevamente este. Vamos al Excel, nos vamos a volver aquí. Entonces, cuando es un básico más promedio en base a parámetros de ingreso, me va a tomar el sueldo, auxilio de transporte y va a ser un promedio adicional únicamente a los conceptos que hagan base para esta prestación. Eso es un básico más promedio. Cuando me dice que en base a parámetros de ingreso va a validar que si hay una marca de sueldo variable, procede a hacer un promediar todo. Y o si encuentro un aumento o cambio de salario, ¿cierto? Entonces, ahí es donde podemos hacer referencia al último parámetro que también me habla de un promediar todo, ¿verdad? Pero la diferencia con el último parámetro, o sea, con el cuarto, que nos preguntan que es un promediar, es que si él hace un promediar siempre y cuando encuentre que estas marcas, como le explicábamos acá. Pero si no tiene la marca, ¿sí? De sueldo variable, el cuarto parámetro lo único que me va a tomar es que el salario y el auxilio de transporte. No va a tener en cuenta absolutamente nada de conceptos adicionales. En cambio, el tercer parámetro, que es básico más promedio con base a parámetros de ingreso, si no valida marca de sueldo variable y si no hay un cambio de salario, ¿el qué va a quedar haciendo? Entonces va a ser un básico más promedio. O sea, acá sí va a tener en cuenta lo que es sueldo, auxilio de transporte y los conceptos adicionales. Esa es la diferencia entre el tercer y cuarto parámetro. ¿Me confirmas, por favor, si queda un poco más clara la explicación? Bueno, continuamos entonces con prima cuando hay vacaciones. Dice, no divide vacaciones y divide vacaciones. Entonces,
¿A qué hace referencia? Cuando los colaboradores toman vacaciones de junio a julio o en el segundo semestre de diciembre a enero. Entonces, me está afectando los 2 semestres. Por ende, yo tengo la potestad de decidir si, en ejemplo, para este primer semestre, si no divide vacaciones, pues todo el valor liquidado de esas vacaciones, así me esté tomando días de julio, lo voy a tomar para la base de mi primer semestre, ¿cierto? Si le digo que divide vacaciones, él solamente me va a tomar el valor correspondiente a los días de vacaciones del mes de junio. Los demás de julio los va a tener en cuenta para el siguiente semestre, ya cuando liquidemos la prima en diciembre. ¿Listo? Igual para ello, pues vamos a hacer ejemplitos, vamos a hacer procedimientos y procesos acá liquidándolo desde el programa para que nos quede un poco más claro. Por ahora son una explicación de los parámetros para tener en cuenta y cuando vamos a hacer los ejemplos, pues tengamos un poco claro, de acuerdo a los parámetros que elijamos, porque ya los vamos a explicar completos, cómo funciona y cómo realiza el procedimiento del programa. ¿Listo? Entonces pasamos a liquidación de prima. Liquidación de prima dice, ¿descuenta días inactivos o no descuenta días inactivos? Entonces debemos tener claro que la marca de descuenta días inactivos hace referencia únicamente a licencias no remuneradas o inactividades no remuneradas. ¿Listo? Ya en caso de la suspensión, esta no afecta los días para el cálculo de la prima. Esto es por ley o por normativa, donde la encontramos en el artículo 53 del Código Sustantivo de Trabajo, donde nos indican que las suspensiones nos pueden afectar los días de lo que es vacaciones, cesantías, ¿sí? Jubilación, pero nunca nos habla de la prima. Por ende, por normativa, en el procedimiento no vamos a descontar esos días de suspensión, ¿correcto? Promediar para la prima, sí. ¿Hay aumento en los últimos 3 meses o hay aumento en el semestre? ¿Listo? Entonces, esta marca va ligada también a qué? A la que tenemos acá en aumento de sueldo en prestaciones. ¿Listo? En aumento de sueldo en prestaciones tenemos también la potestad de decidir si dejamos que promedie el sueldo base o si tome el último sueldo en caso de que haya un aumento de sueldo. En este caso, para que esta parte de promediar la prima sí nos funcione correctamente, pues lo ideal sería dejar el aumento de sueldo en prestaciones, aunque pues cada empresa está a decisión para que lo elija. ¿Listo? Ya es de acuerdo a la normativa de cada empresa, de cómo lo maneje. ¿Listo? Entonces, pasamos acá, promediar para la prima sí. En nuestro ejemplo lo voy a dejar que hay aumento en el semestre, quiere decir que él va a validar que si desde enero, ejemplo, tenemos un aumento, me va a hacer un qué? Un promediar sueldo base, ¿correcto? Hasta aquí, en la pestaña de parámetros de prestaciones, ¿está algo claro? ¿Está claro o tenemos alguna duda en el momento? Bueno, pasamos entonces a la pestaña de datos de control, en donde vamos a verificar como tal dos parámetros en específico, ¿cierto? Entonces, días base de prestaciones. Tenemos base sobre días trabajados y base sin descontar días inactivos. Eh, Nosotros recomendamos que utilicemos la marcación de base sobre días trabajados. También tenemos, teniendo en cuenta que en el parámetro de base de inactividad para prestaciones tenemos calcula inactividad al 100% y toma el valor pagado. La recomendación también cuál es que utilicen el toma valor pagado. ¿Por qué? Porque si yo le marco que calcule inactividad al 100%, va a suceder lo siguiente.
Cuando existen inactividades en el periodo pagadas al 66.67, el sistema recalculará estas inactividades al 100% y se sumará en la base de liquidación de la prestación a calcular. Esto será para los empleados de sueldo variable o que hayan tenido variación de sueldo según los parámetros. ¿Qué quiere decir? Que si él identifica una inactividad de PS, ejemplo, que pagamos por el 66.67, él no va a tomar ese valor que se liquidó en su momento, sino que va a calcularlo sobre el 100%. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces comparamos el procedimiento de la liquidación de prima frente a algunas bases y el valor no va a ser el mismo. ¿Por qué? Iniciando por este parámetro, porque en el procedimiento le estoy diciendo que lo tome al 100% y en las bases que yo ya tengo liquidadas lo hizo sobre el 66.67. ¿Listo? Por ende, si le digo que tome el valor pagado, pues el sistema tomará el valor pagado de las inactividades encontradas dentro del periodo y la sumará en la base de liquidación de la prestación a calcular. Esto será también para los empleados de sueldo variable o que hayan tenido variación de sueldo según los parámetros, pues como lo dicta la norma. ¿Listo? En ese orden de ideas, vamos a dejarlo aquí en toma valor pagado. Le voy a dar clic en aceptar. Vamos entonces a la parte de tipos de nómina. ¿Qué debemos tener en cuenta en tipos de nómina? Bueno, recordamos la ruta. Estamos en herramientas, parámetros utilitarios, parámetros particulares y en este momento en tipos de nómina. Le voy a dar clic derecho, modificar a mi primera nómina, en donde vamos a tener en cuenta en la pestaña de conceptos para fiscales que debe de estar ligado correctamente el concepto a la descripción. En este caso, concepto de prima, pues la prima legal, concepto de descuento prima, descuento prima. No solamente pues es para la prima, también debemos tener en cuenta que los campos deben de estar completos con cada uno de los conceptos, ¿de acuerdo? Em, ¿Por qué sucede esto? Porque de pronto para algunas empresas el concepto pueda llamarse de manera diferente, ¿cierto? Entonces, aquí está la opción para que liguemos el concepto que se modifique o que se cree de acuerdo a cómo pues, se interpretó o cómo definió la empresa que se iba a llamar este concepto. ¿Ok? ¿Y el descuento prima para qué? Cuando tenemos el ajuste o cuando de pronto le pagamos la prima completa a un colaborador y este se retiró antes de tiempo y no le hicimos parcial sino total. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Un descuento de prima. Bueno, entonces vamos a darle clic en aceptar. Así terminamos como con lo que tenemos que tener en cuenta respecto a prima en los tipos de nómina. En tipos de contratos. Tenemos en tipos de contratos para nuestra base, tenemos indefinido, tenemos integral, fijo, aprendiz productivo, honorarios, aprendiz lectivo, sabatinos, independientes y de profesores. Entonces, vamos a hacer, a revisar con el indefinido. Voy a darle clic derecho, detalle, en donde puedo observar que para tener en cuenta en la primera pestaña de generales, tenemos el número de día base primas, donde tenemos generalmente 360 días, ¿verdad? De pronto para si trabajan días calendario, pues sería 365, pero normalmente lo manejamos con 360 días. Igualmente para el número de días a pagar de prima al año, 30 días por normativa es como lo trabajamos, ¿cierto? Se han visto casos, se han visto, sí, en soporte que nos agregan acá 360 días, ¿no? Es un error. Recordemos que son días a pagar en prima al año. Entonces son 30 días. ¿Listo? Retención en prima e indemnización. También tenemos la opción para dejar marcado acá en el tipo de contrato. En caso de que necesitemos modificar esta información, pues entonces sería clic derecho modificar para que nos deje ajustar cada uno de estos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces quitarle, marcarle el check. Y en la pestaña de detalle, también en condiciones es importante que esté marcada la condición de la prima. Claro está, em, teniendo en cuenta la clase de contrato que estamos manejando. Ejemplo, para indefinido,
cumple con todas las condiciones. Pero si yo paso a un contrato integral y le digo detalle, pues no va a tener marcado la condición de prima y cesantías porque sus condiciones son pues, diferentes, ¿verdad? Entonces, aceptar. Igualmente con lo que es aprendiz productivo, aprendiz lectivo, claro está que a ellos no se les pagan lo que son prestaciones, entonces, pues por ende, en condiciones no debe tener ningún cheque. Pero de igual manera, pues como lo he indicado, el tipo de contrato está para que se modifique, se cree, se trabaje de acuerdo a como necesite la empresa trabajarlo, ¿listo? De acuerdo a sus políticas de empresa, asimismo se puede parametrizar. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Claro que sí. La ruta es la siguiente. Herramientas, parámetros utilitarios. En la parte inferior, parámetros particulares. Y tenemos acá entonces tipos de contrato. Para verificar o detallar o modificar, clic derecho en este caso, entonces modificar y de esta manera nos permite ajustar los parámetros. Cuando finalicemos el ajuste, lo que vamos a darle clic es en aceptar para que nos guarde los cambios. En caso de quererlo ver de forma detallada, pues para revisar cómo darle una chequeadita rápida de los contratos, pues sería solamente clic derecho detalle con la flechita hacia abajo del teclado podemos oprimirla y ahí podemos movilizarnos entre ellos. ¿Listo? Ok. Bueno, pasemos entonces a los conceptos de nómina. Los conceptos de nómina, vamos a revisar entonces, ejemplo, comisiones. Entonces yo le voy a dar clic derecho, modificar. Y en el concepto de comisiones, como concepto de hora extra o otro tipo de conceptos que yo quiero que haga base para mi prima, ¿cómo debe de estar marcado? Pues acá en base para cálculos de, debe de estar marcado en que haga base para mi prima. Todos los conceptos que yo valide que tienen la marca de prima, ¿sí? Que hacen base para la prima, debo de tenerlos en cuenta al momento de, si tengo de pronto un básico más promedio, el cálculo adicional de estos conceptos que hacen base. ¿Listo? De esta manera es como lo revisamos. El concepto de prima. Entonces, prima legal. Clic derecho modificar. ¿Cómo debe estar creado? Pues prima legal, naturaleza pago, periodicidad de valor, tipo de concepto, prestación. Y en nuestro ejemplo, pues no hace base para absolutamente nada. ¿Ok? Aceptar. Entonces ahora descuento prima. Igualmente, descuento prima, tipo, naturaleza, descuento en este caso, sería periodicidad, valor, tipo de concepto, prestación, en bases para cálculo, igualmente no haría base para nada para nuestro ejemplo, claro está. Entonces, aceptar. También es declarar que aparte pues de los conceptos de prima, de lo que estamos revisando en este momento, esta cartilla de conceptos es muy importante conocerla, es muy importante trabajarla, ajustar los parámetros de cada concepto como lo necesitemos y a modo de cómo trabaja nuestra empresa, ¿sí? Porque los conceptos son la base, son lo que nos afecta prácticamente todo el programa de nómina. Cuando vamos a la liquidación periódica, ¿qué nos liquida? Los conceptos que nosotros elijamos, ¿cierto? Los conceptos con los que trabajemos. Si vamos a generar un formato, el 2276, ¿qué nos va a generar?
todo de acuerdo a la parametrización de los conceptos que asignemos. Si vamos a enviar nómina electrónica, ¿qué vamos a enviar o qué vamos a reportar? También todo de acuerdo a lo liquidado, como estén parametrizados los conceptos, como estemos parametrizando la nómina electrónica. Entonces, es muy importante que nos tomemos el tiempo, digamos, si hay empresas que apenas estemos empezando con el módulo de nómina, tomámonos el tiempo, verificar cada uno de los conceptos si está creado como lo necesitamos. Si el tipo de concepto es sueldo, pues la recomendación es que solamente sea lo que es sueldo, salario integral, los apoyos de sostenimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que yo marque como tipo concepto sueldo va ligado al auxilio de transporte. Entonces, si yo por error le marco a, a unas horas extras que es sueldo y a las horas extras le ingresé 10 horas extras, por ejemplo, me va a sumar 10 días al concepto de auxilio de transporte. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos muy en cuenta y nos tomemos el tiempo de revisar cada uno de nuestros conceptos, que esté con todas las parametrizaciones correspondientes, que esté mm, clase de conceptos, si es salarial, si no es salarial, si es otros, ¿cierto? Si nos hace base para algo, para prestaciones sociales, para seguridad social, para fiscales. Por favor, debemos tener muy en cuenta la parametrización de nuestros conceptos. Es muy, muy, muy importante. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, vamos al ingreso de personal. Vamos por nómina, talento humano, ingreso de personal. Vamos a tomar entonces como ejemplo a nuestro empleado Diana Marcela, empleado prueba 366. Le voy a decir clic derecho, modificar. Tenemos entonces que tener en cuenta que, primero, qué contrato le estoy asignando al colaborador, ¿cierto? Entonces, si el contrato es indefinido y ya revisamos que en nuestro contrato él debe de estar liquidando la prima, pues es correcto. Si llega a estar integral y, bueno, pero ¿por qué no me liquida prima? Bueno, pues porque el contrato que le asignamos fue contrato integral. Entonces, primero, revisar el contrato que está asignado en cada uno de los colaboradores. Segundo, en la pestaña de información de pago, hay algo también muy importante, que es la fecha de causación de nuestra prima, ¿cierto? Para nuestro ejemplo del primer semestre de la prima, la recomendación o bueno, o cómo se debería trabajar, si hay ingresos antes del 1 de enero del 2023, pues la fecha de causación de prima es 1 de enero del 2023, donde damos inicio al primer semestre de la prima en este caso. ¿Listo? Ah, bueno, que si tenemos ingresos ya en este año, en el 2023, ¿qué fecha iría aquí? Pues la fecha de ingreso del colaborador. ¿Qué quiere decir? Si en fecha de ingreso mi colaborador ingresó el 2 de febrero del 2023, pues la fecha de concesión de prima es ¿cuál? 2 de febrero del 2023. Fecha de ingreso, esa sería la fecha de inicio de la causación de prima. ¿Listo? Em, bueno, ¿tenemos alguna duda hasta aquí? Vamos a ver. Bueno, tenemos una pregunta. Dice, tengo una pregunta. En el concepto de auxilio de transporte lo tengo como base para prima, pero cuando sale personas a vacaciones se le paga menos auxilio de transporte y no sé por qué Lisa me toma el auxilio de transporte por menor valor. Listo. Entonces, si estamos trabajando con un básico más promedio, el programa nos tomará completamente el sueldo y completo el auxilio de transporte. Recordemos que en este parámetro, lo único que va a ser promedio es el concepto adicional que haga base para la prestación. Ya si manejamos un promediar todo, él sí va a tomar los valores pagados reales. Quiere decir que si usted pagó auxilio de transporte por menor valor en algún mes, él va a tomar ese valor, ¿sí? Todo el valor realmente pagado, si es un promediar todo.
Bueno, respecto al tema de los conceptos, también del ingreso de personal, ¿está claro hasta aquí? Bueno, y de esta manera, en fecha de causación de prima, pues si está mal, podemos corregirla manualmente eh, desde ingreso de personal. De pronto, en caso en que identifiquemos que la mayoría de nuestros colaboradores no tienen una fecha correcta, pues para evitarnos realizar el procedimiento con clic derecho uno por uno, pues lo que podemos realizar es ir por la parte de herramientas, parámetros utilitarios, utilidades, corrige fecha en ingreso de personal. Cambiar fechas en ingreso de personal. Vamos a elegir inicialmente la nómina. En mi caso vamos a hacerlo con la nómina uno. En cambiar, entonces le vamos a decir que fecha última causación de prima. Entonces yo quiero o identifico que la mayoría de mis colaboradores tienen mala fecha. Entonces yo le voy a decir no. Ellos deben de iniciar desde el 1 de enero del 2023. Entonces, ¿quiénes? Bueno, yo quiero a mi colaborador Diana, 366. Quiero a mi colaborador 91 y quiero a mi colaborador 97, ¿cierto? Entonces ya los tengo filtrados y le voy a decir marcar todos. Fecha deseada nuevamente. Entonces yo quiero 1 de enero del 2023, cambiar fecha última causación de prima. Y en la parte inferior le voy a decir que ejecute cambio, ¿verdad? Cuando ejecute cambio, yo voy a buscar entonces mi columna de causación prima. Entonces, mira, efectivamente, todas las fechas ya fueron modificadas. Entonces, este es como una herramienta, una utilidad para que no lo hagamos uno por uno en el ingreso de personal en caso de que identifiquemos pues que las fechas no son las correctas, ¿no? Bueno, dicen, una pregunta acá se maneja bonos en el sueldo. Bueno, mm, no entiendo muy bien la pregunta, pero si necesitamos, ejemplo, que ese bono haga base para la prima, pues ¿qué debemos revisar? Que acá, bueno, repito la ruta nuevamente, herramientas, parámetros utilitarios, parámetros particulares, conceptos de nómina, ejemplo, nuestro concepto de bono y derecho a modificar. Si yo necesito que el valor que yo voy a ingresar sobre los bonos haga base para la prima, pues ¿qué debo marcar? Este cheque, ¿cierto? Que haga base para nuestra prima, para que él lo tenga en cuenta en el momento de hacer el procedimiento. ¿Ok? Aceptar. Bueno, algo que también debemos de tener en cuenta cada que realicemos alguna modificación, creación o que trabajemos sobre la cartilla de conceptos de nómina, la recomendación es que con clic derecho démosle clic en igualar conceptos base para provisión. ¿Listo? Eso es un paso que por favor deben de tenerlo en cuenta cuando trabajemos en la cartilla de conceptos y ya finalicemos. Bueno, hasta aquí. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, para indicarle al sistema que haga el promedio de lo efectivamente pagado con respecto al auxilio eh, de transporte pagado, se toma la opción 4 en la liquidación. Bueno, realmente la recomendación, si manejamos de pronto sueldos fijos y sueldos variables, es que utilicemos acá en liquidaciones en base para prima, básico más promedio con base a parámetros de ingreso. Sí, es la recomendación. ¿Por qué? Porque él así va a entrar a identificar, entonces a esta persona que yo necesito que le haga un promediar todo, ¿sí?
Simplemente en ingreso de personal, agregarle la marca de sueldo variable, ¿sí? Entonces vamos a ingreso de personal nuevamente. Les recuerdo la ruta, nómina, talento humano en la parte inferior, ingreso de personal. Entonces, yo voy a tomar a mi colaborador, le digo clic derecho en modificar y en información de pago también tenemos la marca de qué? De sueldo variable. ¿Qué quiere decir? Que con la marca de básico más promedio en base a parámetros de ingreso, si mi colaborador tiene marca de sueldo variable, él va a pasar a ser un qué? Un promediar todo, en donde me va a tomar del valor real pagado en el periodo que corresponda. ¿Listo? Con esta marca y el parámetro que acabo de mostrarles, él va a ser un promediar todo. Si no tuviera la marca, ¿cierto? El que hace un básico más promedio únicamente. Igual ya vamos a pasar a ver más ejemplos ya como tal en procedimiento. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Buen día, ¿me puedes aclarar la opción de no divide vacaciones en parámetros de prima? Claro que sí. Entonces, nuevamente, herramientas, parámetros utilitarios, parámetros particulares, liquidaciones, clic derecho, modificar. Entonces, prima cuando hay vacaciones. ¿Se refiere a qué? No divide vacaciones y esto es únicamente cuando mi colaborador haya salido a vacaciones entre en este primer semestre, junio y julio, o en el segundo semestre entre diciembre y enero, ¿cierto? Entonces, para nuestro ejemplo de del primer semestre, yo le voy a decir que no divida vacaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que él me va a tomar el valor completo pagado por vacaciones, ¿cierto? A pesar de que él me tome días de julio, porque mis vacaciones pasaron de junio a julio, entonces a él no le va a interesar que pasaron y me está tomando días de julio, sino que me va a tomar el valor completo. Y ese valor neto de esas vacaciones, de los días completos, em, lo que hacemos es sumarlo a la base de la prima. Por el contrario, si yo le digo que divida vacaciones, ¿el qué va a hacer? Entonces va a tomar los días correspondientes de vacaciones de junio y ese valor lo va a sumar a la base de mi prima. ¿Qué va a pasar entonces con los días de julio que también tengo por vacaciones? Pues van a corresponder a qué? A la base del siguiente semestre de nuestra prima. También tenemos ejemplitos, ya lo vamos a hacer para que nos quede un poco más claro. En mi caso le voy a decir que no divide vacaciones por el momento. Bueno, dice, si hubo un aumento de salario en el mes de julio para una persona con salario fijo, ¿se promedia todo? Listo, esto es de acuerdo entonces, de junio, ok. Esto es de acuerdo a la parametrización que le asignemos. Recordemos entonces que acá en liquidaciones yo tengo la potestad de decidir si quiero un aumento en los últimos 3 meses o quiero un aumento en el semestre, ¿cierto? Entonces, si le decimos que hay un aumento en los últimos 3 meses, efectivamente, él me va a tomar en cuenta este cambio de salario de junio. Y adicional a ello, si acá en la parte inferior dice que promedia sueldo base, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo le dejo básico más promedio con base a parámetros de ingreso, así el colaborador no tenga una marca de sueldo variable en ingreso de personal, pero sí valida que hay aumento en los últimos 3 meses, porque le estoy diciendo que hay uno en los últimos 3 meses, él va a pasar a ser un qué, un promediar todo. Siempre y cuando de esta manera quede la parametrización, ¿verdad? Pero si yo le digo aumento de sueldo en prestaciones, toma el último sueldo, pues no me va a hacer ningún tipo de promedio, ¿cierto? Si queda de esta manera, como lo estoy mostrando en este momento, él pasaría a ser un promediar todo.
Dice, buenos días, para la fecha de causación de prima, si el empleado ingresa, por ejemplo, el 1 de marzo, debe quedar con esa fecha para causar la prima. Sí, señora. Entonces, en nuestro ingreso de personal, nómina, talento humano, ingreso de personal, nuestro colaborador en la fecha de causación de prima debe quedar con esa misma fecha de ingreso, 1 de marzo del 2023. ¿De acuerdo? Dice, con respecto al descuento de los días inactivos, este cheque lo validará, será solo las licencias no remuneradas. Correcto. Cuando hablamos entonces del parámetro, acá en parámetros particulares, liquidaciones, de liquidación de prima, descuenta días inactivos o no descuenta días inactivos, estamos haciendo referencia exactamente a las licencias no remuneradas. Sí, hay inactividades no remuneradas como tal. Solo aplica para ello. Bueno, entonces, para una persona con salario fijo se promedia todo. Bueno, esto ya como esa interpretación prácticamente de cada uno de nosotros, ¿sí? De mi forma no, porque es un salario fijo, ¿cierto? No va a haber una variación para yo hacer algún tipo de promedio, ¿verdad? Entonces, si en ese caso igual se puede dejar en un básico más promedio, simplemente que no va a tener la marca de sueldo variable, ¿sí? Y él va a ser un ¿qué? Toma su sueldo completo, el auxilio de transporte completo y listo. ¿Sí? Si tiene alguna base adicional, pues hará su promedio. Pero pues lo recomendable es manejarlo sobre básico más promedio con base a parámetros de ingreso. ¿Sí? Y en ingreso de personal, pues si es fijo, no marcarle el cheque de sueldo variable. Vamos a darle clic en aceptar. Y vamos entonces a hacer la creación de nuestra prima. Vamos entonces por nómina, liquidaciones. En este caso lo vamos a trabajar por el módulo propio, por liquidación de primas. En mi nómina uno y le voy a decir clic derecho, nueva liquidación. Vamos a tener acá entonces nuestra nueva liquidación. Año de causación le vamos a decir que es del 2023 y que es de qué? Del primer semestre, ¿verdad? Tenemos una opción de decirle que si quiero manejar una liquidación total o una liquidación parcial, ¿cierto? Entonces, si yo quiero una liquidación parcial es porque probablemente voy a pagar antes del 30 de junio y porque manejo probablemente sueldo variable, ¿cierto? Entonces, fecha de pago. Yo le voy a decir que voy a pagarla el 20 de junio, ¿cierto? Fecha base parcial, ¿sí? En fecha base parcial lo que vamos a trabajar entonces, la recomendación es que manejemos la fecha de último pago periódica. En este caso, pues la última quincena que tenemos actualizada es el 30 de mayo del 2023. Vamos a dejarlo entonces en la parte de liquidación parcial. Bueno, entonces vamos a dejarlo de esta manera, le vamos a decir aceptar y vamos a decirle prima liquidar. Bueno, entonces
Bajo los parámetros que ya explicamos, que ya dejamos en el programa como tal, vamos a ver entonces que tenemos una opción de revisar planilla. Entonces vamos a ver la planilla en pantalla, le vamos a aceptar y aquí me va a liquidar entonces lo que es el salario, las prestaciones, las deducciones. En las deducciones me van a decir, bueno, ¿por qué hay deducciones? ¿De dónde? Ah, bueno, hay que tener presente que las deducciones me hacen referencia a qué, a si tenemos la parte de retención en la fuente. Si tenemos un momento que tenemos retención en la fuente, ¿en dónde me lo va a generar? Acá en esta deducción. ¿Sí? Y el neto que vamos a pagar por esta prestación para que se pueda validar en planilla. De esta manera se puede visualizar. ¿Listo? Podemos ver el desprendible también de cada uno de los colaboradores. Le digo aceptar y nos lo va a mostrar de esta manera. ¿Listo? Recordemos también que el desprendible puede ser enviado por correo electrónico si así está parametrizado para que lo podamos enviar directamente. ¿Listo? Y que pues claro está, en la hoja de vida está cada uno de los correos de nuestros colaboradores. También tenemos el procedimiento, ¿cierto? Entonces, en procedimiento es nuestra herramienta más útil, por así decirlo, porque acá es donde podemos ver exactamente cómo está procediendo, cómo está trabajando el programa en nuestra liquidación de prima. Vamos a decirle enviar a pantalla y yo quiero buscar mi colaborador 366, Diana Marcela, empleado de prueba 366. Entonces dice que yo tengo un básico más promedio con base a parámetros de ingreso efectivamente, ¿cierto? Y que tome el valor total de vacaciones en el periodo, igual aquí me está enseñando qué clase de parámetros yo asigné, ¿cierto? Entonces, dice, ¿tiene sueldo variable? Sí. Por ende, él me va a proceder a hacer un ¿qué? Promediar todo. ¿Por qué? Porque tengo básico más promedio con base a parámetros de ingreso. Me está validando la marca de sueldo variable en el ingreso de personal, ¿cierto? Entonces, de esta manera, sería parte del procedimiento de promediar. Pero, ¿qué pasa si yo le quito la marca de sueldo variable a esta colaboradora? Pues vamos a ver. Si ingreso de personal, busco mi colaboradora, clic derecho a modificar. Le voy a quitar el check de sueldo variable y aceptar. Voy nuevamente a la prima, liquidación de primas. Recordemos que si hay algún tipo de modificación en los conceptos, en los parámetros, debemos de liquidar nuevamente. Vamos nuevamente a informes, procedimiento, enviar a pantalla, 366. Buscamos, aquí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, que ella tiene un sueldo de 1.500.000, ¿cierto? Y me está tomando ¿qué? El salario básico completo, me está tomando el auxilio de transporte completo y me está generando la base promedio con absolutamente todo completo, ¿cierto? Entonces, aquí también hay algo que estamos visualizando en el momento y es que dice que días trabajados 150. ¿Por qué? Recordemos que la fecha parcial que yo le asigné fue el 30 de mayo, ¿correcto? Bueno, pero entonces dice que días netos tengo 148. ¿Por qué? Dice que tengo días inactivos 2. Ah, bueno, él lo tiene presente. Ahora vamos a revisar cuáles son esos días inactivos y por qué lo está teniendo acá. ¿Listo? Pero entonces mire que, como yo le dije, que no descuente las licencias no remuneradas, pues él me lo va a hacer por los 180 días completos. Aparte de eso, ¿por qué? Porque me hace una proyección con los días completos de la prima, que son los 180 días. Tengamos entonces, por favor, muy presente este procedimiento. Mire, está el sueldo, el auxilio de transporte, la base y la proyección completa de los 180 días, ¿verdad? Ahora yo le voy a decir que me descuente las licencias no remuneradas, que me descuente los días no inactivos. Entonces vamos atrás, herramientas, parámetros particulares, liquidaciones, clic derecho en modificar y le vamos a decir entonces que descuente días inactivos y aceptar.
Bueno, por acá hay otra pregunta. Nos dicen si hay empleados con sueldo variable y también hay empleados con sueldo fijo, ¿cómo se debe parametrizar? ¿O se parametriza primero para liquidar sueldo variable y luego se cambia la parametrización para sueldo fijo? No. Eh, Hace un momento indicábamos que la recomendación precisamente para trabajar este tipo de casos es base para prima, el básico más promedio con base a parámetros de ingreso. Así, los colaboradores que necesitemos hacerle un promediar todo, o sea, los que tienen sueldo variable, pues lo podemos trabajar desde dónde? Desde el ingreso de personal de cada uno de los colaboradores, ¿sí? Entonces, si yo tengo básico más promedio con base a parámetros de ingreso y en el ingreso de personal le marco sueldo variable, él me va a hacer un promediar todo, que es el procedimiento que generaría para los sueldos variables. ¿Listo? Y el sueldo fijo, pues generaría o le quedaría un básico más promedio únicamente. Por eso, este parámetro es el recomendado para no estar haciendo este tipo de modificaciones. Bueno, dice, para nosotros manejamos nómina quincenal y otra mensual. Para liquidar la prima es necesario yo haber liquidado las nóminas. Listo. Se debe realizar, en este caso, se puede trabajar con una liquidación parcial con la fecha de último pago. Como ejemplo, en este momento lo estábamos trabajando el 30 de mayo. ¿Por qué? Porque mi liquidación periódica es la última quincena actualizada, el último mes actualizado. Miren, es, es la última actualizada. ¿Yo qué fecha le voy a ingresar? Pues el 30 de mayo. ¿Ok? Para que me haga una liquidación parcial. Y ya el ajuste correspondiente se debe realizar en la periódica del 30 de junio. En el ejemplo de la liquidación de prima le diste 30 de mayo parcial, pero el reporte decía 30 de junio. Bueno, porque recordemos que él no lo está proyectando. Siempre me va a tomar los 180 días completos. ¿Listo? Entonces, por ende, siempre me va a tomar al 30 de junio. Cuando hagamos el ajuste correspondiente, ahí vamos a ver la variación si hubo también pues un cambio en la base. ¿Listo? Bueno, en caso de que una persona no haya recibido auxilio de transporte en enero o haya recibido un valor parcial por los días trabajados, ¿cuál debería ser el parámetro en el contrato y el deber ser de la norma o eso es potestad de la empresa si paga el parcial de acuerdo con lo recibido? Listo. Entonces, desde el programa tenemos dos opciones, ¿sí? Manejar el básico más promedio que me va a tomar, ya sea el sueldo completo y el valor completo de auxilio de transporte, o lo podemos hacer por un promediar todo. Pero recordemos que si hacemos un promediar todo, no es que solamente me vaya a promediar el auxilio de transporte, me va a promediar absolutamente todos los conceptos. ¿Listo? Y ya pues está a potestad de la empresa. Listo. Entonces, vamos nuevamente a liquidar nuestra prima. Vamos entonces, liquidamos nuevamente, recordemos que ya cambiamos el parámetro, ¿cierto? Le vamos a decir informes procedimiento, enviar a pantalla. Vamos a buscar al empleado 366 con el que estamos realizando el ejemplo. Entonces vamos a observar que hay un cambio en nuestros días netos de causación. Entonces, mira que ya no van a ser 180 días, sino que son 179, ¿cierto? Pero me van a decir, bueno, Lady, ¿por qué 179 si acá me está diciendo que días inactivos son dos?
¿cierto? Entonces, eh, vamos a revisar qué clase de inactividad tenemos. Entonces, vamos atrás. Vamos entonces a nómina, previos para liquidar, registro de inactividades. Buscamos el colaborador. Y entonces podemos observar que tenemos que una licencia no remunerada y una suspensión, ¿verdad? Por ende, solo me está descontando un día hacer el procedimiento. ¿De qué? De la licencia no remunerada. Recordemos que la suspensión, ¿cierto? Es un manejo diferente. Por normativa no podemos descontar estos días del procedimiento de prima, ¿de acuerdo? La licencia sí, por el cheque que le marcamos también que descontara días inactivos. Entonces, volvamos nuevamente, nómina, liquidaciones, liquidación de prima y vamos a ver el procedimiento. Informes procedimiento, enviar a pantalla y vamos a buscar el 366. Y esta es la explicación de por qué los días netos de causación solamente me descuenta un día. Quiero saber si estamos claros hasta aquí en este primer cambio de parámetros que manejamos. Bueno, buenos días. Me regala la ruta para activar o desactivar los días inactivos. Ok. Entonces es herramientas, parámetros utilitarios, parámetros particulares, liquidaciones, clic derecho modificar y dice liquidación de prima, descuenta días inactivos o no descuenta días inactivos. Bueno, si la empresa maneja auxilio de transporte en especie, es decir, no se paga en dinero, el auxilio de transporte no haría base para prima. Listo. Pues debemos tener en cuenta que igual el auxilio de transporte, pues está recibiendo el beneficio del colaborador así no sea en dinero, ¿cierto? Pero igual está a potestad de la empresa en decidir si hace o no hace base. Inicialmente, en ingreso de personal también tenemos la opción información de pago, si incluimos o no incluimos el auxilio de transporte. También es una de las marcas también que hemos generado más recientes para que lo tengan en cuenta, por favor. En este caso, la recomendación es que pues lo valide con su abogado laboral, porque pues ya es más un tema normativo que debe de validar cada una de las empresas. La fecha base parcial es 30 de mayo del 2023 o 30 de junio del 2023. Bueno, lo recomendable es que sea la última fecha de pago actualizada, ¿sí? De la última periódica actualizada. Por ende sería el 30 de mayo del 2023. Si es quincenal y de pronto ya tenemos la primera quincena de junio, pues entonces sería al 15 de junio del 2023. Si se va a pagar el 30 con la nómina, ¿cómo sería el paso? Bueno, pues en esta opción podríamos manejar una prima total, ¿sí? Si es quincenal o si es mensual, en la última quincena o en el último mes del 30 de junio, en la liquidación periódica como tal. ¿Listo? Eso también ya vamos a ver un ejemplo que vamos a liquidar directamente desde la periódica.
de la liquidación de primas. Si la persona gana horas extra, también debería tener marcado el cheque de sueldo variable para que tome ese promedio. Bueno, pues ya es de acuerdo a cómo lo quieran trabajar, porque puede ser un básico más promedio y que las horas extras hagan base para la prima, pero entonces recordemos que en este caso, la hora extra, esos conceptos van a ser un promediar solo para estos conceptos, ¿cierto? Solo para el concepto, en este ejemplo de horas extras. Solo para este concepto me va a ser un promediar más auxilio, más sueldo, punto. Pero si lo queremos manejar con el cheque de sueldo variable, él va a hacer un qué, un promediar todo, o sea que ya solamente no me va a hacer un promedio de las horas extras, sino que va a ser un promedio de absolutamente todos los devengos, ¿ok? Bueno, dice, buen día, volviendo al tema del promedio, se puede calcular sobre el valor pagado y no sobre el 100%. La pregunta es por qué hay colaboradores que he tenido incapacidad de 60 días y solo les paga el 66,67. Exacto, es uno de los parámetros que explicamos inicialmente. Entonces, vamos a ir a herramientas, parámetros utilitarios, parámetros particulares, liquidaciones, datos de control, clic derecho, modificar. Y entonces, tenemos entonces la opción de dice base inactividad para prestaciones. Dice calcula inactividades al 100% o toma el valor pagado, ¿cierto? Claro está que debemos de tener en cuenta cuál es la clase de incapacidad que tenemos, si supera los 180 días, si supera pues en este caso los 60 días, ¿cierto? Porque si el IBC que me calcula más de esos días es menor al salario pues, mínimo, no lo va a hacer por el 66,67. Lo va a subir, digamos, al salario mínimo legal vigente y lo va a hacer sobre el 100%. ¿Por qué? Porque si me lo hace sobre el 66 va a quedar inferior al mínimo y él no va a hacer este tipo de cálculo por normativo. ¿Listo? Adicional a ello, lo podemos acompañar con el base inactividad para prestaciones. Con este parámetro lo podemos revisar. Entonces, calcula inactividades al 100%, como lo habíamos explicado, dice cuando existen inactividades en el promedio que pagamos al 66,67 ya en periodos anteriores, en meses anteriores, pues él no va a hacer eso, no va a tomar ese valor, él va a hacer lo que, de acuerdo a los parámetros que tengamos, incluso si toma el IBC del mes anterior, si toma el IBC del mes actual, en la parte de los conceptos o los parámetros de autoliquidación. De acuerdo a esos parámetros, también él va a volver a qué? A recalcular y sobre el 100%, ¿sí? Pero si yo le digo que toma el valor pagado, entonces simplemente va a devolver si va a tomar lo que encuentra liquidado actualizado de inactividad para este caso. ¿Listo? De EPS. Bueno, tenemos una pregunta. Cuando las vacaciones son en enero y hubo un incremento de salario en el periodo y el sistema no me está contando los días de vacaciones, ¿cómo lo podemos manejar? Bueno, cuando se refiere a los días de vacaciones que no le toma en cuenta, pues, ¿a qué hace referencia? La verdad no comprendo muy bien la pregunta. ¿A qué hace referencia cuando me dice que no le toma los días de vacaciones? Sería en los días a pagar de prima, ¿qué parámetro está manejando? ¿En dónde usted me podría indicar que no le está tomando, digamos, los días de vacaciones o los días completos? ¿En qué parte? Bueno, dice, una consulta, si pago la prima liquidándola a corte de mayo y pagamos comisiones en la nómina del 15 de junio, ¿esto afecta el promedio? Claro que sí, siempre y cuando, pues, claro está que el concepto haga base para la prima, ¿cierto? Inicialmente. Segundo, sí nos afectaría si está haciendo base y por ello
debemos hacer un ajuste de prima al 30 de junio. Por eso la recomendación es, primero hagamos una prima parcial por este tipo de casos, ¿sí? Ingresando, que ingresan novedades, comisiones, horas extras. Ah, bueno, al 30 hacemos que el ajuste correspondiente porque la base sí nos va a variar. Listo. Entonces, vamos a parar aquí con las preguntas, vamos a continuar entonces con los ejemplos que tenemos. Ya hicimos el primer ejemplo de nuestra colaboradora 366, pues con la parte de inactividades, ¿cierto? Y haciendo referencia y diferencias en lo que es la licencia no remunerada y la suspensión y cómo es el manejo y el procedimiento, ¿verdad? Ahora tenemos, podemos revisar un claro ejemplo de un divide o no divide vacaciones. Vamos a ver entonces. Liquidaciones, liquidación de primas. Vamos a decirle prima liquidar nuevamente y aceptar. Informe de procedimiento, enviar a pantalla. Vamos a buscar a mi colaborador 97, que es el que tiene las vacaciones. Y en este momento está de esta manera, que es un básico más promedio. Como no valida que hay variación de sueldo, no tiene marca de sueldo variable, que es un básico más promedio. Que quede muy claro, por favor, que es un básico más promedio. En este caso, lo que tenemos es, vamos a buscar acá, 37. Aquí tenemos nuestra empleada prueba 97. Listo. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a revisar? Que él me le está validando que tiene una variación de sueldo. Vuelvo a decir, bueno, entonces, ¿por qué tiene una variación de sueldo? ¿Desde dónde lo está teniendo en cuenta? Ah, bueno, entonces vamos a ver. Entonces, como hay variación de sueldo, ¿qué está haciendo él? Un promediar todo, la suma de todos los devengos de ese periodo, ¿sí? De ese semestre. En este caso, hasta mayo, hasta el 30 de mayo, recordemos, ¿sí? Hace su procedimiento y vamos atrás. Vamos a ver por qué dice que tiene aumento de sueldo. Herramientas, parámetros utilitarios, parámetros particulares, por acá, utilidades, dice corrige fecha aumento de sueldo. Entonces yo acá es donde veo el histórico de mis cambios de salario. Voy a buscar a mi colaboradora y efectivamente dice que tuve un aumento de salario. ¿Cuándo? En enero del 2023, ¿sí? Entonces, bueno, aparte de eso también tengo algo más y es que en la parametrización, yo que le dije que lo hiciera si hay aumento en el semestre, pero le voy a decir que no, que yo quiero que haya aumento en los últimos 3 meses, solo si hay en los últimos 3 meses que lo valide. Bueno, entonces vamos a liquidar.
Buscamos acá entonces el 97 y como ya no me está reconociendo que hubo una variación de sueldo, ¿cierto? Porque mi cambio de sueldo fue en enero, yo le dije que lo validara en los 3 últimos meses. ¿Qué me está haciendo ahora entonces? Un básico más promedio. Coge su sueldo, ¿sí? Toma su auxilio de transporte completo y así hace el procedimiento. Miren que ya no me está tomando los 6 millones, que era el promediar todo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a observar entonces la marca de vacaciones. Claro está que esto se evidencia y se evidencia el cambio cuando es un sueldo variable. Porque si yo le estoy diciendo que no es un sueldo variable, que no hubo variación de sueldo, sí que es un básico más promedio, pues él va a tener en cuenta el salario completo y allí va incluido absolutamente todo, vacaciones, actividades, todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que tome el salario completo. Por ende, vamos a decirle a Diana Marcela que tiene una marca de sueldo variable. Entonces, ingreso del personal. 97, clic derecho, modificar, le voy a decir que sueldo variable, aceptar. Y vamos a ver entonces en herramientas, parámetros utilitarios, parámetros particulares, liquidaciones, ¿qué le asigné yo cuando hay vacaciones? Entonces dice, no divide vacaciones. Bueno, vamos a ver cómo lo hace cuando no divide vacaciones. Nuevamente, informes, procedimiento. Bueno, recordemos que cada que hay modificación o cambios de parámetros debemos de ¿qué? De liquidar. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro procedimiento. Voy a tomar aquí la información. ¿Por qué? Porque vamos a proceder a hacer una consulta donde vamos a verificar entonces cómo tomamos los 6 millones. Bueno, entonces vamos atrás, vamos a consultas, acumulado por concepto y periodo. Voy a decir que todas las nóminas y que el filtro va a ser del 1 de enero del 2023 al 30 de junio del 2023. Consulta. Vamos a buscar entonces a mi colaboradora Diana. 97. Voy a filtrar entonces los conceptos que en este caso debemos tomar. Sueldo, ¿sí? Auxilio de transporte y vacaciones. Pero entonces me van a decir, bueno, pero ya se pasó de la base, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fecha de pago solamente la vamos a asignar ¿hasta cuándo? Hasta mayo. Y como pueden observar, entonces me dio exactamente los 6.503.030 que él me está tomando como base para hacer el qué? El procedimiento. ¿Listo? ¿Y qué me está tomando entonces? Me está respetando el concepto completo de mis vacaciones. Entonces, ahora le voy a decir acá en liquidación de primas, esta colaboradora tiene unas vacaciones en junio. Como yo estoy haciendo una fecha de base parcial a mayo, pues no me va a tener en cuenta esas vacaciones, ¿verdad? Para yo poder hacer un ejemplo y poderles enseñar entonces la división de estos conceptos, yo voy a hacer ¿qué? Una prima total. Entonces le voy a decir modificar liquidación. Únicamente para enseñarles la parte de vacaciones. Ya volvemos igual a, a la prima parcial para enseñarles el ajuste que corresponde. Entonces, sí, le voy a decir acá que no y que la fecha de pago es el 30 de junio. Prima
liquidar. Ahora vamos entonces a cambiar también el parámetro. Le vamos a decir que yo quiero que me divida las vacaciones. Entonces, aceptar. Vamos entonces nuevamente, nómina, liquidaciones. Liquidamos. Informes, procedimiento. Enviar a pantalla. Y vamos a buscar entonces el qué, el 97. Entonces miren que la base inicialmente ya varió. Ya no son 6 millones, ya son 7. También, ¿por qué? Porque va hasta cuándo? Hasta el 30 de junio. O sea que los devengos en la consulta que yo debo tomar va a ser completa, no solo hasta mayo. Pues vamos a ver. Vamos atrás. Vamos a ver la consulta. Es 1 de enero del 2023 al 30 de junio del 2023. Entonces, nuevamente le voy a decir entonces que me muestre el sueldo y el auxilio de transporte, ¿cierto? Ahí van 7.109.000. Si yo le digo que tome las vacaciones, el que me va a mostrar 7.863.000, que es el primer valor o base que tenemos acá, ¿cierto? Pero me van a decir, bueno, ¿y por qué 7.728? ¿De dónde? Disminuyó. ¿Por qué? Porque tenemos aquí ya la división de nuestras vacaciones. Entonces, vamos a decirle acá que solo me filtre la liquidación de vacaciones, ¿sí? Entonces, las vacaciones, ¿cuándo iniciaron? Vacaciones iniciaron el 15, ¿sí? El 15 de junio en este caso. Entonces, vamos a tomar la calculadora. Vamos a decirle entonces que son 773.333 dividido en 20, que es la cantidad de vacaciones, ¿cierto? Por 16, que en este caso son los días que va a tomar desde el mes de julio, ¿sí? A eso entonces ya le vamos a sumar lo que corresponde a sueldo y a auxilio de transporte, ¿verdad? Entonces son 7.109.979, que nos va a dar un valor de ¿qué? 7.728.645, tal cual como está acá en el procedimiento. ¿Listo? Esta es la diferencia de las marcaciones y del trabajo de los parámetros em, de dividido, no dividido, vacaciones. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, entonces, si todo está claro hasta aquí, vamos a cerrar acá el caso de la parte de las vacaciones. Ya explicamos cómo funciona. Y vamos a volver entonces a nuestra liquidación de prima parcial. ¿Por qué? Porque tenemos pendiente un ajuste. ¿Listo? Entonces, clic derecho, voy a eliminarla. Nueva liquidación. Entonces, primer semestre, liquidación parcial. Habíamos dicho que la fecha parcial es la fecha de último pago periódico que está actualizada, por ende la mía es la del 30 de mayo y que lo voy a pagar el 20. ¿Listo? El 20 de junio.
Entonces, aceptar, prima, liquidar y quedaría de esta manera, ¿cierto? Entonces, cuando estemos seguros, cuando revisemos la planilla, cuando verifiquemos de que ya quedó como tal correctamente los valores en esta primera liquidación parcial, vamos a proceder a qué? A actualizar para poder realizar el ajuste correspondiente en la liquidación periódica. Entonces, también es de aclarar, el ajuste únicamente se puede realizar en la liquidación periódica. Bueno. Listo, entonces acá debemos de tener claro que se debe de prima liquidar y prima actualizar para proceder a hacer en qué, en la liquidación periódica del ajuste correspondiente. Otra cosa que debemos de tener en cuenta, en la liquidación periódica del mes de junio, yo le puedo decir que, con clic derecho a modificar o cuando lo estemos creando, que en prima no liquide, liquide, la liquide parcialmente o haga el ajuste, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con la parte de que yo le diga acá nuevamente liquida. ¿Por qué? Porque la estaría liquidando dos veces, por el módulo de la prima que ya lo estoy trabajando y acá en la periódica. No es lo correcto y debemos de tener mucho cuidado con este parámetro. ¿Listo? Entonces, tenemos también la parte de parcial. Lo mismo que estamos trabajando en la liquidación de primas en su propio módulo, lo podemos hacer desde la periódica. Entonces vamos a hacerlo desde acá directamente. Por ahora le voy a decir que no liquide. Mientras yo elimino mi liquidación de primas, porque no la puedo dejar doble, yo le voy a decir acá clic derecho eliminar liquidación y le voy a decir que sí. Voy atrás y le digo liquidación periódica y le digo que en mi caso, acá, entonces, después de haber actualizado la prima, ¿yo qué le digo? Que haga un ajuste, ¿verdad? En este caso yo le doy a aceptar, le digo nómina liquidar y él debe de hacer ¿qué? El ajuste correspondiente a la liquidación que yo ya haya liquidado y actualizado en el módulo de la prima. De esta manera trabajamos el ajuste. ¿Listo? Prima, ajuste, aceptar, nómina, liquidar. Cuando él liquide, lo que va a hacer es recalcular el procedimiento de prima con sus 180 días completos y ya va a tener en cuenta entonces si en ese lapso de entre em, de enero, sí, de todo el mes de julio, porque yo lo hice el 30 de mayo, de todo lo que me hizo falta, de esos 30 días, hubo un ingreso de novedades, hubo una variación de nuestra base. Si él identifica que hay esos conceptos que ingresaron, modifica la base, pues él va a hacer un recálculo, ¿cierto? Y me va a generar el ajuste de la prima. Si ya sea que le vamos a pagar más al colaborador, pues prima legal, el valor que corresponde como pago, o si se le va a descontar porque la base también varió y bajó, bueno, pues entonces va a ser un descuento de prima. ¿Listo? En caso de que tengamos algún empleado con salario fijo, que la base no varíe, que ya cuando yo le liquide es un básico más promedio, igual, hacemos el ajuste que corresponde. Él no le va a hacer ningún cálculo adicional, ni le va a llevar un valor diferente, simplemente que va a ser muy importante que acá en el ingreso de personal nos elimine una S que queda. Cuando yo hago la prima parcial, él en prima pendiente de ajuste en ingreso de personal, información de pago, deja una S, ¿cierto? Dice que sí hay una prima pendiente de ajuste. Cuando yo corro el proceso en la liquidación periódica como ajuste, él automáticamente me va a ¿qué? Eliminar esta marca. Porque si no hacemos el ajuste que corresponde, la próxima vez que vamos a liquidar o a trabajar con esta prestación, ya sea en una definitiva o cuando volvemos a pagar la prima, probablemente no lo va a hacer de la manera correcta. ¿Por qué? Porque en su momento no terminamos el proceso y no hicimos el ajuste que correspondía. ¿Listo? Por eso, así el colaborador sea un fijo, así no tenga una variación, es correcto que después de haber hecho una liquidación parcial, haga su ajuste de prima correspondiente al 30 de junio. ¿Listo?
Bueno, después de explicar el ajuste, también es posible que liquidemos la prima total, ¿sí? Como en uno de los ejemplos que nos mencionaban hace un momento, que si tengo hasta una liquidación total, que si quiero pagarla el 30 de junio completa, ¿la puedo hacer? Sí, se puede realizar desde el módulo de liquidación de nómina, de la periódica. Entonces, en prima le voy a decir liquida para que él me la liquide absolutamente todo completo. Recordando que en el módulo de primas no debe de existir otra liquidación de primas, ¿sí? Entonces ahí decidimos, o lo vamos a trabajar por el módulo de primas o lo vamos a trabajar por la liquidación periódica. En este caso ya lo hicimos, vamos a ver entonces qué le hizo a mi colaboradora 366. Vamos a ver, tenemos la forma de ver el detallado. Bueno, normalmente lo revisamos, mire, prima legal. Recordemos que 179 porque yo le dejé el qué, la marca de descontar días inactivos y tiene una licencia no remunerada. Por ende, me le calcula 179, ¿verdad? También puedo observar en informes procedimiento. También tenemos la facilidad y esta herramienta para ver el procedimiento que nos está haciendo el programa. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Y esta sería la forma de manejar desde el módulo de primas una liquidación parcial y en la periódica hacer el ajuste o una liquidación total o desde acá en la liquidación de nómina también hacer una liquidación total o una liquidación de ajuste o una liquidación parcial. Están esas opciones. ¿Listo? Claro está que si la nómina es mensual, pues no da lugar de que yo realice una liquidación parcial, ¿sí? Porque entonces no tendría ya en dónde realizar mi ajuste. ¿Sí? En este caso sería ya en una quincenal, si lo trabajamos quincenal, bueno, entonces en la primera liquidación de junio yo hago mi liquidación parcial y en la segunda liquidación de junio yo hago mi ajuste de prima. ¿Listo? En ese caso, pues podríamos trabajar estas dos opciones. Si es mensual, pues de una vez es completa o ya sería el ajuste correspondiente. En el módulo de liquidación de primas directamente, también hay algo que podemos explicar o podemos identificar y es lo siguiente. Tenemos retención, ¿cierto? Entonces en informes, cuando yo les mostré la planilla, había una personita que me aparecía con deducciones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me aparecían con deducciones? Porque me le estaba calculando la retención en la fuente, ¿sí? Entonces, para verificar cómo está calculando ese valor de retención en la fuente, ¿qué puedo hacer también? Revisar el procedimiento de retención, ¿sí? Entonces, enviar a pantalla, revisamos. El único que me va a tener en cuenta es que el valor de la prima, el 25% exento, y ahí en adelante trabaja sobre tabla y sobre el procedimiento que se esté manejando. Esto es sobre el método uno, ¿sí? Si manejamos el 2, el procedimiento 2, él va a tomarme la suma de esta prima ya al finalizar, ¿sí? Entonces, cuando yo realizo un ejemplo, mi liquidación periódica del 30 de junio, allá en mi retención final es donde él me va a tener en cuenta este valor, lo va a sumar a la base, ¿sí? Este valor de prima. Siempre y cuando se realiza el procedimiento uno, el método uno, pues sí lo va a hacer sobre tabla y tal cual como aparece acá en el procedimiento de retención. En la periódica pues ya quedaría mi prima total. Yo la hice en general. No sé si hasta aquí haya alguna otra pregunta, alguna otra duda en lo que tengamos presente en el momento. ¿Me puedes revisar, por favor, por dónde reviso el acumulado? Claro que sí. Entonces, para revisar los acumulados es por herramientas, parámetros. Bueno, mentiras, por consultas, qué pena. Consultas de liquidaciones en la parte inferior y acumulado por concepto y periodo en la parte superior. Tenemos la opción de elegir la nómina, ¿sí? Lo podemos acá parametrizar o elegir para que no nos genere de todos, o si no, le digo que de todas. Marcamos acá las fechas, entonces, 1 de enero del 2023, en este caso para nuestra prima, hasta el 30 de junio. Consulta, y acá elegimos el colaborador que queremos trabajar, ¿no? Con el que queremos revisar. Recordemos que podemos trabajar entonces con los filtros, con las fechas, ¿sí?
Entonces, tenemos que revisar esta información. De esta manera podemos generar el acumulado. Dice, ¿puedo liquidar prima primer semestre por el módulo de liquidaciones y la prima del segundo semestre por el módulo de prima? Sí, señor, es posible que se realice de esta manera, así que los dos cálculos pues van por separado. Si mi liquidación es periódica mensual y pago el 30, ¿el concepto de comisiones para este caso lo tiene en cuenta? Sí, siempre y cuando el concepto de comisiones tenga la marca de que hace base para la prima. Si dice, en caso de que se desee hacer un solo pago en el mes, que en un solo documento salga la prima y el sueldo, ¿eso es posible? Claro que sí, en la liquidación periódica. El ejemplo que dimos hace un momento, ¿sí? Entonces, con la prima total, sí lo maneja de manera mensual, ¿sí? Entonces, al yo decirle prima líquida, él acá me va a tener en cuenta todo lo que yo le he ingresado eh, en novedades y en todo el semestre y en la liquidación como tal del procedimiento de la prima. Y en este caso sale un solo desprendible. Entonces, vamos a verificar el desprendible. Informes. Eh, En este caso le vamos a enseñar el detallado porque recordemos que el desprendible únicamente lo podemos visualizar siempre y cuando la liquidación esté actualizada. Entonces, detallado. Acá puedo observar entonces sueldo, auxilios, prima legal y los aportes, todo unido. Bueno, vamos entonces a trabajar y a ingresar una novedad de horas extras. Vamos a trabajar con mi empleado 91. Le voy a decir entonces que le voy a ingresar un concepto de horas extras diurnas por 2 horas y en tipo cantidad. Aceptar. Pero antes de ello, yo quiero ir a revisar mi parámetro, ¿cierto? Entonces vamos a parámetros particulares, conceptos de nómina y vamos a revisar cómo está ese concepto 16 con el que voy a trabajar. Entonces, clic derecho, modificar. Entonces dice que es salarial, que la periodicidad es hora y que es hora extra. Entonces, base para cálculos de efectivamente me está haciendo base para la prima. Por ende, al liquidar, él debería de tomarme este valor. Vamos a darle a aceptar. Nómina liquidar para que me tome la novedad. Voy a ver el informe detallado y tiene aquí entonces nuestras 2 horas extras. Vamos ahora a ver informes prima. Aquí tenemos entonces un total de devengos, ¿verdad? Tenemos que vamos a realizar la información para ir a sacar nuestra consulta. Tenemos un básico más promedio. Como pueden observar, tenemos una base adicional y a ello que me le está haciendo un promedio. Aparte tenemos el sueldo básico del colaborador y el auxilio de transporte.
¿cierto? Entonces, bueno, ¿de dónde salen los 68.000? Vamos a ver. Tomen por favor en cuenta esta información y este procedimiento. Recordemos que también la estamos haciendo total. Entonces vamos nuevamente, consultas, acumulado por concepto y periodo. Entonces vamos a filtrar acá únicamente los conceptos adicionales, ¿sí? Que son, en mi caso tenemos el colaborador tiene comisiones y tiene horas extras, ¿cierto? Entonces dice que son 410.417 de conceptos adicionales que hacen base ¿para qué? Para la prima. Yo voy a revisar mi concepto de comisiones, debe tener la marca de que hace base para prima, igual el concepto de horas extras que acabamos de revisar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el procedimiento. Aquí está. Me va a tomar el total de devengos adicionales. Miren, 410.417, exactamente lo que tengo aquí. Dividido entre los 180 días por los 30 días, que es la base mensual. Y por ende me va a tomar, ¿qué? La base promedio. Como es un promedio, un básico más promedio, él me va a tomar sueldo más auxilio de transporte más los 68.000, que es el promedio de los demás devengos, y me va a dar una base promedio de 1.209.000. Con ello ya sacamos el procedimiento de nuestra prima. Esto es un básico más promedio. ¿Cómo sería si mi colaboradora tuviera un sueldo variable? En el mismo ejemplo, vamos a trabajar sueldo variable. Entonces, claro, hasta aquí el básico más promedio. Vamos a pasar a sueldo variable. Le voy a decir entonces que marca de sueldo variable, aceptar. Y vamos a liquidar nuevamente. Aquí está entonces mi procedimiento de prima con mi mismo colaborador, sí, el 91, pero en este caso, como está validando que es un sueldo variable, mire, sueldo variable sí, que está haciendo un promediar todo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver de dónde salen los 7.254.000. Vamos nuevamente a nuestra consulta de acumulado por concepto y periodo. Ruta, consultas, de liquidaciones en la parte inferior y en la parte superior acumulada por concepto y periodo. Nuevamente le marcamos todas las nóminas desde el 1 de enero del 2023 al 30 de junio del 2023. Buscamos a mi colaboradora. Vamos a filtrar entonces sueldo, comisiones, horas extras, auxilio de transporte, ¿cierto? Entonces, la suma de todos los devengos, ¿desde qué fecha? Que filtre desde el 1 de enero hasta la fecha del 30 de junio o en su defecto si el colaborador ingresó después de enero, pues desde la fecha de ingreso. La suma de todos estos conceptos, ¿qué me va a dar? La base que me está tomando el programa para calcular. ¿Listo? Con esta base me hace ¿qué? Una base promedio, con la cual yo ya trabajo mi procedimiento de prima. ¿Listo? Esta es la diferencia entre el primer procedimiento, que es un básico más promedio, y este que pasa a ser un promediar todo. ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? En este caso, se ingresó la novedad de horas extras a petición de un cliente que nos estaba solicitando ese ejemplo.
Bueno, entonces, para finalizar, vamos a hacer un último ejemplo, ¿sí? Del proceso completo para hacer la prima parcial y el ajuste desde el módulo de la liquidación de primas directamente. Entonces, voy a eliminar, voy a decirle acá a la periódica que no quiero que me liquide la prima. Entonces, aceptar, nómina, liquidar. Para que él me elimine los registros que alcanzó a liquidar de prima. ¿Listo? De esta manera, si yo reviso, revisemos a esta personita, él no debería de estarme llevando ningún tipo de valor de prima. Confirmémoslo, ya no hay prima, está correcto, entonces vamos nuevamente al módulo de primas. Vamos a decirle entonces acá, yo quiero eliminarla o vamos a hacerlo de cero. Nuevamente la ruta, nómina, liquidaciones en la parte inferior, liquidación de primas. Clic derecho, nueva liquidación, año de causación 2023, semestre a calcular, primer semestre, y le voy a decir que voy a hacer una liquidación parcial. Fecha base parcial. La recomendación es que manejemos la fecha de último pago periódica actualizada, o sea, el 30 de mayo en mi caso y en mi ejemplo. Si tenemos liquidaciones quincenales y de pronto llevamos en la primera quincena de junio, pues entonces sería el 15 de junio del 2023. En mi caso es mensual, por ende voy a tomar el 30 de mayo. Fecha de pago, yo quiero decirle que lo voy a pagar el 20 de junio y aceptar. Le digo prima, liquidar, aceptar. Y él entonces me va a tomar, acá podemos hacer el ejemplo justamente con la 91. Entonces, vamos a decirle informes, procedimiento, pantalla, la 91, buscar. Y acá tenemos su procedimiento. ¿Listo? Acá debemos de tener en cuenta que a ella le ingresamos horas extras en junio, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que aquí no lo está tomando en cuenta porque me está tomando en cuenta los devengos de qué? De enero hasta mayo. Y en este caso, porque tiene una marca de sueldo variable. Tengamos en cuenta de que si llega a ser un básico más promedio, o sea, que no tenga sueldo variable ni variación de sueldo, pues lo único que me va a tomar es el sueldo completo o auxilio de transporte completo. Listo. En este caso, el sueldo variable se va a evidenciar más la modificación o el ingreso de las horas extras que le ingresamos ahora en junio. Entonces, tengan en cuenta, por favor, este procedimiento. Voy a tomarle yo el recorte para que ahorita visualicemos el ajuste. Bueno, entonces acá tenemos ya el procedimiento. Para poder hacer el ajuste de la prima en la periódica, debemos actualizar. Entonces yo digo, listo, ya estos valores están así, así los voy a pagar. Entonces, prima, actualizar. Sí, la ley quedó paga, sí. Vamos atrás, vamos nuevamente entonces, liquidación periódica. Y acá, como yo ya tengo creada mi liquidación de junio, yo le voy a decir clic derecho en modificar y en prima le voy a decir ajuste. Y ahora aceptar. Yo le voy a decir nómina, liquidar. Y esto es todo el procedimiento, ¿sí? Así es como funciona una liquidación parcial con su respectivo ajuste en la liquidación periódica. Bueno, nos quedan algunos minuticos en los cuales podemos realizar preguntas. Vamos a estar respondiendo eh, en el orden de que las vayan realizando. Si tenemos algún otro tipo de dudas, estoy aquí pendiente para responderlas. Bueno. Las inactividades e incapacidad médica se incluye para el concepto de acumulado, sí, siempre y cuando en el concepto tengamos la marcación de que hace base para la prima. Y que sea también un sueldo variable. Recordemos que si tenemos
básico más promedio, o sea, un salario fijo, pues él solamente me va a tomar en cuenta el salario completo. Y ahí va ingresando todo, ahí va incluido la inactividad, va incluido las vacaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, siendo así, damos por finalizada como tal el aula, no sin antes recordarle pues que en nombre de Pruebas Sistemas Elisa queremos agradecerles pues por su asistencia. Los invitamos a visitar nuestra página www.elisa.com en donde encontraremos información muy importante para ustedes. También nos pueden seguir por redes sociales, Facebook e Instagram. Como Elisa Software y en nuestro canal de YouTube, donde también vamos a encontrar videos muy importantes, muy interesantes para que nos podamos guiar y aprender un poco más cada vez el manejo del software. Un feliz día para todos y estamos también pendientes para nuestras próximas aulas virtuales. Excelente día. Hasta luego.